Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos con ustedes en Aprendamos Juntos, estamos compartiendo esta mesa con Enzo. ¿Cómo te va, Enzo? Muy bien. Buenas tardes. ¿Y yo cómo estás? Muy bien, con ganas de hacer el programa. No de estar en silencio, hablaremos. No, hoy vamos a hablar del silencio. Hoy vamos a hablar, eso. ¿Cómo es el título, Enzo? El título hoy es Esencias de... Perdón, porque nos han corregido, que tienen razón. El tema es de lo que nosotros hablamos, cómo trabajamos, y después le damos un título. Después le damos un encabezamiento, como si fuese una rotulación, digamos. Pero el tema que abordamos es lo que intentamos desarrollar en la propia vida. Bueno, tema o título del día de hoy entonces. Esencias de la vida, el silencio. Fueron mucho Gregre para decir Gregorio. ¿Sí? Yo veía que en determinados tiempos vamos repitiendo los temas. Y este tema lo hemos abordado varias veces y surgen de las necesidades propias. Porque cuando el otro día hablamos de las reacciones, y es lo que me pasa a mí en mi vida. Y hacia dónde quiero llegar es parte del estudio, es parte de la atención que desarrollemos sobre los aspectos que queremos mejorar, que queremos profundizar. Y esto del silencio es algo a realizar, es algo a concretar, es decir, cómo yo logro porciones cada vez mayor de silencio. Y el año pasado, como lo venimos haciendo, este es el año... Enzo, el sexto año. El sexto año. Y no aprendemos todavía. Vamos desarrollando por ahí los mismos temas. Sí, sí. Pero es parte de lo mismo. Es como si fuese una escalera caracol en la cual uno va pasando por los mismos puntos, pero teóricamente, y ojalá así sea, con comprensiones cada vez un escaloncito más elevado. Lucho, y la idea también de lo que vos estás diciendo, que ya lo venimos charlando, ¿cierto? La vez que nos vemos, que si volvemos a tocar tema es porque notamos que le faltan raíz. La idea es poder enraizarlo, porque en la medida que yo quiera hablar del silencio y tengo una reacción que diga, pero ¿para qué hablé? Es que me faltan todas las materias del silencio. Estoy en preparatorio estoy. Entonces ya es una alerta que tengo. Y a veces uno dice algo y te contestan afín y uno cree que no lo entendieron o se molesta por la respuesta. Juegan muchos factores, pero en definitiva uno termina expresando para qué hablé. Y es el opuesto a la palabra silencio. Es decir, si el silencio, ¿qué es lo que nos enseña? Que solamente hablemos cuando lo que vamos a hablar es enriquece mejor que el silencio, ¿cierto? Entonces uno es una explicación, al menos hasta hoy, de que por qué hay temas que somos repitentes del tema. Y como vos bien dijiste, son temas que se nos presentan en la vida diaria, y cuántas veces uno cree que lo tiene o solucionado, o trascendido, o avanzado,
Y en la práctica te das, por el tipo de reacción o de acción, te das cuenta que no. Es decir, uno lo que menos se le ocurre es esconder que uno no lo ha preparado bien muchas veces a los temas que uno ya lo ha hablado. O lo habló porque creía que la preparación interna era mucho mejor que lo que hoy te demuestra en el eterno presente. Como esto es, y lo repetimos hace 6 años, aprendemos juntos, yo no tengo ninguna vergüenza, ningún temor, ningún tabú en, si repito un programa, tratar de escucharlo en el día de mañana los dos, a ver a dónde estoy parado, que es lo que a mí me interesa fundamentalmente, ¿no? Que esto es una competencia consigo mismo, competencia entre comillas, porque ¿de qué me sirve si bien uno está atento a lo que pasa alrededor, pero la mayor observación es verse a sí mismo, años atrás, meses atrás, el día de ayer y hoy cómo estoy encarando las cosas? Entonces ahí puedo ver una diferencia, porque en esto de ir tomando los mismos temas, uno es muy distinto de hace 20 años. Sin ninguna duda. Es decir, uno ha logrado qué sé yo, por nombrarte una virtud, han logrado porciones de paciencia mayor que lo que tenía logrado hace 20 años. Por ahí nos ve alguien y dice, el tipo más impaciente que conozco, y puede que tenga razón, y está bien. Y es una observación válida. Ahora, si yo soy un observador sincero de mi vida, puedo ir viendo dónde hay avances que cuando uno logra algo, no es de uno. Es decir, uno va, si logra una porción mayor de una virtud, no es de uno. Es para todos, es parte del logro que puede tener el ser humano. Entonces, compararme conmigo mismo ayer. Pero esto es como una explicación de los temas, ¿no? Y esto que se está planteando, qué importante que es el silencio para poder hacer un análisis de qué es lo que nos pasa, de cómo estábamos ayer y cómo estamos hoy, porque me sigue pasando todavía que en esos momentos en los cuales tengo una vorágine de pensamientos en la mente, tal vez verborragia en el verbo, no somos tan conscientes de lo que nos está sucediendo, y cuando podemos parar la pelota, serenarnos, darnos cuenta qué es lo que nos está pasando adentro, podemos recién observarnos y tal vez ahí o buscando porciones mayores de silencio, hacer algún análisis de cómo estamos y cómo estábamos antes. Charlábamos recién con Enzo de recordar que el martes próximo nos va a acompañar Daniel, o nosotros lo acompañaremos a él en la mesa, ¿no? Que es una oportunidad justamente para aprendamos juntos, de aprender sobre todos los temas. Entonces, el martes próximo a las 18:30 va a estar presente, y podemos formular tal vez, y hablando de lo mismo, las mismas preguntas, algunas de aquellas preguntas que todavía nos siguen inquietando. Por ahí no nos damos cuenta cuál fuerte. Yo me veo por ahí diciendo algunos planteos que los vengo arrastrando hace mucho tiempo. Ahora, no soy el mismo. Es decir, indudablemente el planteo de fondo o esencial o medular está presente, pero a la vez el haber encarado durante mucho tiempo ese trabajo hace que uno tenga comprensiones mayores. Aprovechamos, Luis, para la gente que nos está escuchando, invitarlos a participar para el programa de la semana que viene, que va a estar Daniel. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, realizar una pregunta, lo pueden hacer a través de un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Y si no, también nos pueden mandar un mail a japrendamos@gmail.com. Bueno, el silencio. Vos decías, Guillo, esencias
de la vida. Sí. Uno siempre, a lo que hablamos, Luis, uno lo habla de lo personal. Yo en silencio puedo pensar. Yo lo necesito, el silencio. Y por la característica de mi personalidad, a mí la soledad me asienta bien. Yo jamás, si no tengo visita, agarraría el teléfono para provocar una conversación, casi, pero te estoy hablando a nivel familiar, con hijos, con amigos. Y yo aprovecho siempre que esté en silencio, en primer lugar, para pensar yo, que no me piensen, porque tengo pensamientos producidos por situaciones de tercero, por acciones, por otros pensamientos, por otras emociones de tercero, que en mi larga vida ya yo noto que han influenciado en mí. Tal es así, de tal forma que por ahí pienso, siento, creyendo que soy yo, y es todavía la influencia de todo lo que a uno lo ha rodeado y uno lo ha estado de acuerdo en ciertos pensamientos, en sentimientos, pero yo como que quiero ser una pieza única, que es la única forma, estimo, de poder mañana juntarme con el todo. Pero yo debo ser una pieza independiente, limpia, con un buen, lo más posible, un buen perfeccionamiento, de no ser tan, porque lo otro me lleva a conductas que son muy cercanas a un desequilibrio. Yo no me puedo despertar a las 4 de la mañana y olvidarme de agradecer a un nuevo día, que me acuerdo quién ganó una elección, quién ganó un partido de fútbol, porque a la noche me acosté temprano. Es decir, en la medida que yo tenga esas prioridades tempraneras en la mañana, es que yo todavía tengo, hay algo que no. Tengo muchos residuos que están ahí, residuos algunos tóxicos, ¿no? Entonces, yo soy lo que se entiende como un amador del silencio, porque no me molesta la soledad. Muchas veces, yo no estoy hablando de plano de perfección, soy un gaucho como millones que hay en la tierra, que me cuesta el día a día poder ser yo, con pensamientos independientes, siempre empujando a mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones hacia un propósito de luz. Pero esto es más seguro que quién sabe. Somos tan proclives dentro del silencio a fabricar ilusiones del silencio. Y cuando creamos esas ilusiones creyendo que estamos en silencio y estamos en la ilusión del silencio, son panoramas nuevos que hay que estar muy atentos para destruirlos. Un ejemplo puede ser la muerte. En tu soledad y en tus experiencias, yo puedo afirmar que la muerte no existe, pero solamente por calidad de sueño que he tenido. Pero a donde me distraigo un poquito, digo, pensar que mañana voy a morir y voy a dejar estos libros, o esta corbata o estas lapiceras, y que sé que no me las puedo llevar. Entonces ahí estoy ya dejando el silencio para darle vida a una ilusión que, aún sabiendo que el espíritu es inmortal, uno se entra a complicar. ¿Cuántas personas terminan con algún grado de depresión
porque temen morir. Y ese grado de depresión aceleran la muerte, al menos dimensional, de los cuerpos inferiores. Por eso el silencio, pero como hablamos siempre, Luisito, mirá, y Enzo, vos ponés 1000 personas, 10.000 personas, 1 millón de personas a que hablen del silencio, y si son 10.000 vamos a tener 10.000 silencios distintos, ¿sí? Porque son todas búsquedas que necesitan un tiempo, que necesitan a lo mejor silencios, muchas vidas. Y te digo muchas vidas no porque yo las tenga ganadas, no, porque yo con 75 años al ritmo que voy, se ve que hay muchas cosas que las dejaré para la próxima vida, porque no tengo tiempo de realizarlas. Siempre encaro una, que es mi talón de Aquiles. Y después lo otro, no sé si mágico sé que no es, y el tiempo rige esta dimensión, entonces es más seguro que quién sabe. Acá tener verdades absolutas la tiene quien va adelante y que ha demostrado a través de una trayectoria de vida que maneja el equilibrio y siempre te da el aliento justo para que uno pueda seguir abriendo camino, que es el camino personal de cada uno. Pero yo no tengo verdades absolutas. Yo lo que más puedo decir es de esta charla, de todo lo que uno va sintiendo, haciendo, muchas veces basado en equivocaciones, porque el lunes lo hace y el miércoles pega una reversa y para arrancar de nuevo porque te equivocaste. Y bueno, que más o menos es lo que en la entrada al programa es lo que yo comenté, por qué hemos hablado del silencio en el 2018 y si buscamos bien es capaz que hablamos en el 2017 y 2016, porque es algo que a mí me atrae, sobre todo en las conversaciones familiares, cuando uno opina y después se enoja porque el otro le contestó, y más si el otro le contestó, ¿y para qué abriste la conversación? ¿Cómo es lo que decís vos? Si callado... Pero si uno callado zafa de alguna situación. Y zafa en serio, y a veces la misma ilusión te hace un revolucionario, te pone al yo, te lo pone un yo contestatario, un yo que ha encontrado verdades, y yo lucho entre las verdades que he conseguido y el mundo de ilusiones. Hay periodos que tengo una confusión y me cuesta salir hasta que me viene de nuevo mi aclaración. La imaginación nos hace hablar de más, nos hace crear situaciones que no son esto de que vos hablas de la ilusión. Es decir, yo me he encontrado muchas veces con charlas internas que vienen de la imaginación. Y la imaginación, porque lo bueno es ver qué hay atrás de las cosas. Nosotros cada uno tenemos una naturaleza diferente y tendremos que aprender a desmenuzar, a desmembrar, a poder ir observando esa naturaleza, porque no hay forma de cambiar sino. Yo hoy le decía a alguien muy allegado sobre una situación particular, que sobre esa situación yo podía ver la película. El ver la película, el ver lo que pasa, el poder saber qué es lo que sucedió, no nos da ningún certificado que nos diga cambiaste. Es decir, el cambiar la naturaleza puede llevar vida. Es decir, el desgaste de algunas aristas que uno tiene personales, de ego, puede llevarnos mucho tiempo. Ahora,
si no logramos ver la película, si no logramos con sinceridad observarnos y observar la situación, no podemos dar el primer paso del cambio. Es imposible, porque estamos justamente en la ilusión. Nos creemos que tal cosa, nos creemos que tal otra, le echamos la culpa al que tenemos enfrente, y muchas veces la imaginación, tomada por un ego, tomada por el orgullo, tomada por la ira, y nos hace pelear, nos hace hablar, nos hace levantar la voz. Entonces, nosotros tenemos herramientas a usar, y volvemos a hablar de los cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, que tantas veces vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Lo nombramos y queremos por ahí echar un poquito de luz acorde a lo que pudimos ver nosotros internamente de esos cuerpos. Entonces, tenemos herramientas que pueden actuar bien o pueden actuar tomada por los egos. La imaginación me puede permitir crear conductas que después puedo llevarlas a la práctica. Es decir, en tal situación que hablé, podría haber guardado silencio, podría haber sonreído, podría haberme no levantado y haberme ido, y eso es la imaginación. Es decir, con el propósito de cambio, con el propósito de tomar conciencia, de ir logrando mayores porciones de conciencia. Sí, sobre todo, Luis, que vos acabas de hablar de esa palabra imaginación. Vos sabés que mi imaginación muchas veces no me permite leer. Claro, de charla. Vos sabés que tuve que cambiar la tarjeta de débito porque estaba deteriorada. Entonces me mandan una nueva y me exigen cambio de clave. Pero es tan clarito en el cajero que lo que tenés que hacer es leer. Yo imaginaba cómo era el procedimiento, es decir, no sé si me la tiro que podía saber más que el procedimiento de la máquina, y tuve que ir, la primera vez fallé y me fui calentito del cajero. Y la segunda vez, cuando leí, pero puede cambiar la clave, cualquiera puede cambiar honestamente la clave que sepa leer. Bueno, es decir, digo, qué fuerte que tiene la imaginación, ¿no? Que no te deje leer un proceso tan simple. Claro, pero tomada ¿por qué? Por la impaciencia, por el apuro, es decir, porque la imaginación en sí misma es como una herramienta. Sí, sí, claro. Y hay algo atrás que te la está manejando. Sí, sí. Tomada por una impaciencia. Yo al cajero, por lo general, no ocupo el cajero, solamente es para saber un saldo. Cuando yo entro al cajero y sé que hay 20 personas esperando, me desespero por salir para que el otro lo ocupe. Y ya cuando entro a que se me complica, aprieto la tecla esa que me devuelve la tarjeta rápido, creo que una tecla roja, y me voy. Entonces digo, bueno, vuelvo a la siesta, vuelvo mañana temprano. Sí, la imaginación está activada, en este caso, por una impaciencia. ¿Cuántas veces hablamos por orgullo, no? Hablamos sin saber, opinamos. Yo digo, ¿cuánta energía perdida al opinar? Porque me parece que... y vos con un amigo y mate de por medio podés estar diciendo, me parece que ahora hay determinados lugares o con determinadas personas que me parece que... Y hasta suena ridículo, porque nos parece... ¿Y qué tenemos de certeza? ¿Y por qué hablamos? ¿Y por qué queremos figurar? ¿Y por qué queremos que el otro nos escuche? Es decir, hay tantas situaciones que tienen que ver con el hablar, que sería lo contrario al silencio en cuanto a palabras, porque también podría haber un silencio mental, y me estoy adelantando, un silencio que yo pueda dominar mis pensamientos y no dejar que se expresen, esto que estábamos hablando recién. Entonces,
nosotros vamos a abordar o estamos abordando todo tipo de situaciones que tienen que ver con el silencio y en un extremo que estará el ruido, en un extremo estará el hablar altisonante. Y yo decía, ¿cuánto ruido hay que por ahí provocan situaciones complicadas? ¿Cuántos ruidos hay que me gustan? ¿Y por qué me gustan? Es decir, me gusta el motor del auto en la carrera cuando suena de determinada manera. ¿Y qué me gusta? ¿Por qué me gusta? Y esto es parte de lo que venimos charlando, es decir, de ver la película. ¿Por qué me gusta ese ruido? ¿Qué otros ruidos acompañan mi vida y son por ahí perjudiciales? Y algunos, tal vez un ruido puede ser el escuchar los pájaros. Entonces hay distintos sonidos, hay distintas formas de expresarse. ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que no escucho? Hay distintas músicas y hay músicas que despiertan algunos elementos o formas o partes de mi interno y hay otras que despiertan otras. Entonces, todo o mucho tiene que ver con el hablar, con los sonidos y con el silencio. Si ponen una música muy fuerte, mi vecino, y pone determinados ritmos que a mí no me gustan, y si yo no me preparo, y seguramente termine peleando. ¿Cuántas situaciones de pelea y de balas de por medio en determinados lugares hay por eso? Entonces es amplio, la vida es amplia. Las distintas situaciones que se presentan cuando decimos un tema, cuando decimos vamos a abordar tal cosa, porque el tema es, detrás de todo esto, el tema es la vida, lo que vivimos, la experiencia, el día a día. Ese es el tema. Y la sociedad que privilegia, ¿no? De alguna forma al que habla más fuerte, al que se impone por la fuerza con el otro. Basta ver en la televisión o hasta en lo cotidiano que cuando hay una discusión, el que se logra imponer, no sea porque tenga la razón, sino porque se impone y hace callar al otro, parece como que tiene mayor importancia que el que guarda el silencio. ¿Qué gana? ¿Y cuándo escuchamos nosotros al que queda en silencio, el que espera su turno para hablar? Hasta en una reunión, cuando vemos ese que levanta la mano, 1, 2, 3, capaz que termina la reunión y no pudo hablar. ¿Y qué importancia le damos a esa persona que respeta que se le dé la oportunidad de poder ofrecer su palabra? Parece como que no estamos preparados para ir a buscar eso, al respeto, darnos y dar el lugar que se merece las personas que son respetuosas de esto. Bueno, de todo eso vamos a hablar esta noche, esta tardecita que ya es noche, y si le parece a Sebastián haremos la primera pausa musical y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo los temas que abordamos, seguimos compartiendo parte de la vida de cada uno. Hablamos hoy del silencio, hablamos de lo que nos pasa. Cuánta forma de expresarse hay, ¿no? Porque uno puede expresarse, puede no estar hablando y decir estar en silencio y sin embargo internamente está en ebullición. ¿Cuántas veces pasa que no decimos nada, pero adentro somos un discurso de situaciones y puede pasar que no nos animemos a decirlo? Puede pasar que creemos que si lo decimos
podemos llegar a una situación de pelea. Por ahí, si lo decimos y el otro nos contesta, puede que yo quede mal porque lo que he dicho es demasiado simple o tonto. Entonces, puedo llegar a estar en silencio sin hablar. Internamente soy un volcán. Yo tengo que saber diferenciar, es decir, nos charlan, nos hablan nuestros propios pensamientos, nos están hablando. Nuestros propios deseos nos dan letra y nos hacen hacer. Si nos dicen para acá sí, para acá no. Y esto es como si fuese un combo. Hablamos del silencio, pero tal vez debiéramos hablar de una paz interior, de un equilibrio interior, de poder diferenciar cuando hay un diálogo de pensamientos que yo tengo que saber callar, silenciar. Yo esto lo he dicho muchas veces y por ahí lo repito. Me pasaba que en determinadas situaciones en las cuales uno puede estar tranquilo, relajado, recordaba algo y interiormente estaba peleando con fulano, con mengano. Re loco, pero si nos pasa permanentemente. Pero hay algo que nos está dando letra, que nos está charlando y no estamos en silencio. Es decir, yo para escucharme, para escuchar, como dicen los viejos textos que hoy creo que están más viejos que nunca, escuchar la voz de la propia conciencia, escuchar la voz de la conciencia, hay que estar en silencio. Para escucharse a sí mismo hay que estar en silencio. Todo pareciera pareciera verse que lo que nos rodea hace que todo se oponga a ese silencio. Y cuanto menos voz de conciencia haya, es mejor para una sociedad tan desordenada, ofuscada, que maltrata. Entonces, bueno, ¿dónde me pongo yo? ¿Qué es lo que quiero? Yo tengo que lograr ese silencio interno, tengo que lograr el poder observar con ecuanimidad, con sinceridad. Si no observo ecuánimemente, si no observo sinceramente, hay algo que me está charlando. Puede ser el orgullo, puede ser la impaciencia, puede ser cualquier ego, cualquier defecto. Sí. Sobre todo, Luis, que es amplio el tema y muchas veces cuando está en una reunión de cualquier índole, cualquier sea el índole de la reunión, y acompañar en esa reunión con el silencio, uno tiene la obligación de darse cuenta cuando el silencio de uno empieza a molestar, porque no acompaña opiniones, no acompaña risa, no acompaña chiste, no acompaña ocurrencia. Y vos estás atento a acompañar y hasta empujar un pensamiento de otro en la medida que esté de acuerdo. Que si no, no juzgás, pero sí empujás todo lo que hace a la unión, a la fraternidad, a ser solidario. Entonces, ¿cuántas veces estamos dispuestos a romper un silencio en una reunión para que los otros se sientan bien? Y es una obligación de uno darse cuenta, porque si no es un silencio que no ilumina, que lastima, que lastima, que termina en un estallido, no de una ira brutal, pero sí de una ironía en las conversaciones si uno está atento. Entonces, tiene que ser un silencio armonioso y de acuerdo. Y cuando
quien pretende trabajar ese silencio, como se dijo hoy, opina, la opinión debe ser al menos considerada individualmente superior al silencio. Si no, termino callado. También recordamos lo que siempre sostenemos en las charlas, ¿no? Que ese silencio uno tiene una claridad en cuando uno no debe jugar con el silencio, sino que el silencio es algo que se debe experimentar para saber realizarlo. Porque si no, parecería que si vos jugás con el silencio, ¿quién presiona el silencio? La omisión. Y la omisión es algo jodido, es componente de muchas miserias. Si vos ves que hay un pozo y no está señalado correctamente y un niño corre en esa dirección, ¿de qué vale el silencio? Uno lo convierte en una omisión, a no hablar, a decirle cuidado, estás en peligro, 30 metros en esa dirección vas a encontrar un pozo, vas a sufrir un golpe, vas a derivar en otras cosas gratuitamente. Entonces... ¿Y uno por qué hace algo así? ¿Por dejadez? ¿Por indolencia? Yo creo que es vivir las cosas en extremo. Por ahí hablamos de más y por ahí omitimos. Es decir, y son dos extremos que se juntan. Sí, dos extremos, y que uno trata de manejarlos sin tener la sapiencia necesaria, ¿no? No se maneja eso, es decir, lo que ahí el propósito de vida es el silencio, pero sabiendo que la omisión puede tener hasta cargo criminal, claro, en la vida de los hombres. Qué finito todo, ¿no? Muy finito. Y yo ahí con lo que estás diciendo me estabas recordando que yo puedo notar, a diferencia de hoy en día con hace un tiempo atrás, cómo a la hora de comunicarme, lo que sí no puedo ser claro si era porque no tenía la atención suficiente en la otra persona, que era el receptor de la comunicación que yo pueda estar dando, ya sea una o varias, pero puedo decir con certeza que mis mensajes no eran claros, o mi palabra no era clara. Era como que uno tiraba y después que el otro se arregle con lo que entiende. Y uno, al empezar a hacer tal vez este ejercicio de ponerse un poquito más en el lugar del otro y saber cuántas veces también a uno le ha pasado que le dan una información y uno no sabe cómo manejarla, es como que empieza también a decir, pucha, a ver, ¿cómo puedo hacer yo también para que cuando dé un mensaje, ya sea nos juntamos el jueves a las 4 de la tarde, ser lo suficientemente claro, con dirección, con lo que sea que haga falta, para que el otro no tenga que estar sacando conclusiones o no se anima a consultar, entonces hace lo que le parece y después vienen las otras, tal vez conflictos, pero si vos dijiste una cosa, no, pero yo te quise decir otra. Entonces esto también de ponerse un poquito en el lugar del otro me parece que por ahí sirve en ese caso. Eso, sí. La imprecisión, cuántas veces rompes relaciones, o si te va a reunir un grupo de 6 y hay 3 que llegan tarde, calentito, pudiendo llegar temprano solamente con precisión en el mensaje. Claro. Ahora, ¿cuántas veces yo expreso palabras y quiero que el que está escuchando sepa lo que yo estoy pensando? Claro. Entonces doy un mensaje acotado porque estoy pretendiendo que el otro se dé cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Ya, pero un poco a cuento lo de no ser claro. A mí me pasa 2 por 3. Y más con quienes son más allegados.
que ya tendrían que saber que claro. Sí. Ahora uno es medio loco también, Sí. ¿no? Es decir, digo 2 o 3 cosas, bueno, pues ya se las he dicho 100. Entonces tienen que saber o cómo son, o cómo yo las pienso. ¿Qué es lo que quise decir? Claro, y es el orgullo el que está atrás de situaciones así, porque lo más alejado a ser amoroso, que tiene que ver con la paciencia, con la tolerancia, el otro no entendió. ¿Y cuántas veces voy a repetir? Y la que sea necesaria. ¿Y cuántas veces la repito? Y 2, 3. Ya más de 3 ya es muchísimo, para mí infinito. Y saber, Lucho, que esto de la precisión es, por ejemplo, vamos a hablar de frutas. Tema de hoy, frutas. Y vos agarrás para el lado del pomelo, yo la manzana, claro, él la sandía. Y son 3 piezas oratorias fantásticas porque han sido preparadas, experimentadas, hasta químicamente qué es lo que producen en el organismo. Ahora, el tema fue así, frutas. Sí, ¿quién interpretó fruta? Que los 3 vamos a hablar de la manzana, o los 3 de la banana, o los 3 de la sandía, es un mensaje que le faltó precisión, o hubo una elaboración individual mal hecha. Entonces también, y a veces el silencio al silencio lo ponemos en una incógnita. Si vos estás hablando de la fruta, que no era mi intención que hablase, sino que era que vos hablase de mi intención, de la fruta que yo querías. ¿Cómo hago en la charla sugerirte que cambié de fruta? Cuando la información quizá no fue clara, o vos no leíste a dónde estaba la fuente de la información. Me dije, no, vamos a hablar de fruta. Pero si mirá, qué distinto si ya vos te avisaron que decía Luis Yuri, su fruta pomelo. Ahora, ¿qué predisposición tenemos que tener para considerar que el otro es distinto y que eligió una fruta distinta? Sí, totalmente. Porque ¿qué no es? Si pareciera que tenemos ganas de pelear, no pareciera, tenemos ganas de pelear. Inclusive hablando, por ejemplo, de la manzana, estiman que cruzas de manzana en el mundo hay miles. Y dentro de los seguidores de esas cruzas de manzana, ya sea por región, por clima, por lo que sea, la misma manzana que vos decís que delicia, al otro le hace doler la panza. Entonces, aún hablando de lo mismo, claro, le encontramos parcialmente verdades, porque si la fruta sirve, creemos la mayoría que sirve para esto, pero el resultado es distinto. Ahora no hay extremo, esto lo hemos hablado tantas veces. En la vida no hay blanco o negro. Es decir, esos son extremos. Y dentro, desde el blanco al negro, hay 1.000.000 de grises. Sí. Nos cuesta ser plurales, Luis. Claro. Bueno, eso habla la sociedad actualmente. Esa es la cuestión fundamental. Tenemos razón y queremos imponerla. Por ejemplo, yo no te estoy dejando hablar, Enzo. Está levantando la mano el pobre Enzo y no. Igual no te peleo mucho porque a veces te agradezco que no me estés. A ver si te repregunto. Un poquito a colación esto que por ahí salió ahora, parece como que queremos pelear. Y hay un ejemplo que vengo viendo hace unos días, tengo mi nene de 3 años, y era ideas que es un amor, no tiene ningún problema, poquito, porque pasa por muchas, seguro, crisis a esa edad. Y otros días como ayer y hoy que parece que lo que le decía es no quiero, no, es todo. Y mi hermana hace un tiempo me había dado una solución bastante buena en ese sentido, decirle, cada vez que le vas a ofrecer agua o tenés que vestirlo, darle opciones como para que elija. Entonces como que él se siente que
consultado y como que él se siente que en parte hace lo que él quiere, porque se ve que le molesta mucho cuando la imposición. Y lo noto que está molesto, que busca ese conflicto, ¿no? Y lo que yo me sale, cuando también el padre está en atención... Claro, cuando al padre le dicen que no, me interesa después que vos dices la segunda parte. Claro, ese es otro tema. Ese es para el próximo martes. Sí, el máster. Cuando tengo la suficiente atención y no es que yo también ando tal vez en desequilibrio y con un reto creo que lo soluciono y creo que puedo ayudarlo de alguna forma, le digo, noto que él está mal internamente, no tiene muchas palabras y verbo como para poder expresarse, y le digo, quédate tranquilo, está todo bien, no es necesario estar así, y me da la sensación como que un poco se relaja, ¿no? Y después me pasa a mí, ¿no? Que me hago, o cuando en esos momentos de silencio, que debería buscar más momentos de silencio en mi vida, y me noto que estoy con algún conflicto interno, me digo yo, o hace falta alguien que me diga, estás tranquilo, está todo bien. Yo necesito a alguien que me apunte. Necesito a veces un poquito de eso, porque muchas veces noto que me hago un mundo de ciertas cosas que no son así, y ando mal porque me hago problema por tonterías, y ese estar mal me voy en conflicto todo el tiempo. Y necesito sacarme esa carga de la mochila para poder estar más equilibrado y en atención hacia el objetivo que yo quiero llevar adelante, que es tener una vida más en conciencia, en atención, en equilibrio. Entonces, bueno, desde mi chiquito me lo digo yo a mí ahora. Primero hago el análisis, ¿está todo bien? ¿Es necesario sentirme así como me siento o estoy acarreando algo que no necesito llevar? Eso tiene que ver un poquito también con este silencio que hablábamos, que salía un poco al principio y que vamos a seguir desarrollando, ese silencio de los pensamientos, ¿no? Que no nos dejan escucharnos. Y que es lo más importante por ahí, porque cuando hablamos de más, cuando hablamos inoportunamente, cuando no medimos las consecuencias, es decir, estamos expresando en palabras lo que internamente se está desarrollando. Lo bueno de observar esas situaciones es no engañarnos, poder decirnos a nosotros mismos qué pavote, es decir, qué tonto, cómo llegué a tal o cual situación. Y si me doy cuenta, por ejemplo, en esto que sucede familiarmente, a mí me ha pasado muchas veces, si llegaste a la pelea, poder retractarte y decir, bueno, yo actué mal, perdoname porque esta situación, si el perdón, digamos, el perdoname por esta situación es una forma de acercar, de crear puentes, lazos que no dañen que esa pelea no dañe la relación familiar, amistosa, de amigos. Entonces, el perdón viene cuando retracto la conducta, cuando cambio la conducta. Cuando identifico que estuve equivocado. Cuando identifico y después logro no realizarla más. Ese es el perdón, digamos, genuino. Claro, lo real. Claro. Es decir, no vale ir y rezar 2 horas para después volver a repetir la misma situación. Entonces, pero sí, si actué mal, poder reconocérmelo, y a veces que le viene bien a mi orgullo, porque uno le da como un varillazo en la cresta, poder decírselo a quien tenemos cerca o con quien se produjo la dificultad. Entonces es muy buena la segunda reacción, porque por ahí tenemos una primera reacción, y hablamos de reacción la semana pasada. Tener una segunda reacción que sea positiva, que una, si se produjo el desgarro de la pelea, que después podamos volver a
a amalgamar, a unir, a consolidar los lazos que no deben romperse nunca o no debieran romperse nunca. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva internamente a producir situaciones negativas? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué hablamos de más? ¿Por qué hablamos de tiempo? Todo esto es el análisis que uno tiene que hacer. Me miran en silencio los dos. Voy a leer voy a leer un párrafo. Es lo que tenés que hacer. Es lo que tengo que hacer. Gracias, Guille. Hemos comentado sobre el libro Despertad, hijos de la luz, que bueno, el mío ya está muy viejito de tanto leerlo en algún momento. Y dice así sobre el silencio: no os permitáis habladuría sobre otros, ni aun inocentemente. Hablad sobre otros solo cuando podáis serles útil o defenderlos en su ausencia. No digáis a nadie, no digáis de nadie lo que no quisierais que él oyese. ¿Cuántos problemas se solucionarían, ¿no?, si hacemos esto? Dice 99% y de los 99%, conflictos. realmente. Dice, si subyugáis, esta me parece bárbaro, si subyugáis, bueno, perdón por el gre, si subyugáis las palabras antes de que pasen por vuestros labios, os hacéis un favor a vos mismo. Está bárbaro, pues subyugar la palabra, es decir, ponerle el yugo, es decir, tener la voluntad de uno que se imponga sobre el vere, el biribiri, diría Guillo, el hablar de más. Dice, os hacéis un favor a vos mismos y a los demás, y obrando así, bueno, y que se está trabajando para todos, dice acá, ¿no? Luis, ¿ese libro tenía alguna idea de cuándo se editó? En 1918, es viejo, mira, y no aprendemos. Dice que acá dice el prólogo de la edición número 28. 28. Fue en julio de 1918. La edición 28 fue en julio de 1918. Después de la Primera Guerra, porque esto vino, es decir, hubo un movimiento muy, muy duro para la humanidad en esa época, y bueno, y esto es como un mensaje que, teniéndolo en cuenta, que practicándolo a lo que dice, uno poder ver más allá de lo que vemos. ¿Puede ser que el autor es desconocido? Sí, son dos colaboradores, es decir, la verdad está en los árboles, está en el cielo, está en... Porque no dice el libro autores, ni nada, no hace referencia. No, dos colaboradores. Ahora, uno puede acá identificar la verdad. Estamos llegando un poco al final de la segunda parte. No sé si quieren agregar algo, y si no, le preguntamos a Sebastián si pasa un tema musical. Dice que sí, así que adelante. Bueno, seguimos en el último bloque de Aprendamos Juntos. El tema de hoy es el silencio. Recién hacíamos mención sobre un libro que nosotros consultamos. Ahora siempre hacemos hincapié e invitamos a la gente que nos escucha a entrar a la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Nosotros somos miembros de la Fundación, y hablábamos con Guillo hoy sobre el buscador que tiene la página, y uno pone una palabra, por ejemplo silencio, pone buscar, y ahí tiene distintos artículos, temas, videos sobre los que uno puede interiorizarse, puede profundizar. Es muy interesante. Esto que nosotros hacemos es un estudio que muchos dirán, ¿qué tanta cabeza hay que ponerle a las cosas? Y es cabeza, corazón, esfuerzo, voluntad, e invitándolos a que lo hagan desde nuestro
lugar que a lo largo del tiempo se hace más llevadero, más feliz, a pesar de los problemas, más alegre. Es decir, si uno no tiene la mirada elevada, todo lo que ve en la tierra, todo lo que ve en el suelo, todo lo que ve a la altura, a 1 metro del suelo, suele ser bastante complicado, difícil y denso. Entonces los pies sobre la tierra sí, porque no debemos atropellarnos cosas que podemos evitarnos, pero la mirada elevada. Entonces los invitamos a que entren en la página y ahí hay muchísimo para profundizar. Te había mandado Gloria un parrafito, ¿no es cierto? Sí, Gloria nos compartió por WhatsApp porque sabe que no tenemos Facebook un párrafo de la página de la fundación que ella lo subió justamente a Facebook. ¿Querés que lo comparta, que Sí, lo lea ahora? Sí, sí. Es más extenso, es un Pero bueno, es un artículo, claro. y dice el valor del silencio. Dice así: es muy importante hacer silencio y atender amorosamente nuestra tarea. Nuestra intención debería ser generar solo aquello que construye, nada que destruya. Cuando abrimos la boca innecesariamente destruimos mucho. Y sigue, no sé si... Sí, es un fragmento del artículo El valor del silencio, Uh-huh. que justamente viene a cuento de lo que estábamos diciendo. Qué bárbaro, ¿no? Cómo destruimos con la palabra. Es decir, peleamos. Ahí, no sé si te parece, más al fin del programa, también ya que tocaste el tema de la fundación, la página es impulsodeunannuevavida.org y ahí ni bien abajo de la página de inicio, para el que pueda entrar ahí, va a ver la parte con la lupita donde puede ingresar la palabra clave por ahí que está buscando, y todo artículo, como decía recién, fragmento que tenga que ver con eso le va a aparecer. Si nosotros recién decíamos que una postura, una forma de sentarse, una forma de mirar, habla. Entonces no todos son palabras. Es decir, incliné la cabeza, entrecerré un poco los ojos y salieron chispas y señales y centella de los ojos tirándotelas porque vos dijiste algo que a mí no me gustó. Hay muchas formas de expresarse que tienen que ver con hablar de más, con pelear, con imponer razones, y el silencio tiene que ver con compasión. Es decir, el silencio bien llevado, porque hablamos también de ese silencio de contención, que no es malo en determinado momento. Es decir, yo frente a algunas situaciones me sale la pelea y hablo y digo, bueno, hay un paso primero que será coserme la boca. Y tal vez sin tanta inteligencia o trabajo meditado, trabajo inteligente, tendré que no hablar. Y al principio me contendré. Después ya no querré ser internamente, estar en ebullición y solo contenerme. Tendré que observar qué es lo que me está pasando. Tendré que observar por qué me está pasando. Y ahí poder ir logrando algunos cambios o probando algunas conductas que me lleven a tener una vida más llevadera. Porque, a ver, si yo hablo a los gritos, si yo me peleo, si yo siempre discuto, ¿cuál es la consecuencia? Elegir por las consecuencias. Si yo
me contengo y estoy rabioso y no hablo, y seguramente me voy a hacer mala sangre, y la mala sangre me va a traer enfermedad. Si yo peleo, peleo y peleo, me va a traer enfermedad casi seguro, o seguro. Entonces, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que elijo para mi vida? Si yo tengo un silencio amoroso, que es a lo que yo quiero llegar, y voy a tener un pasar sereno, equilibrado, apacible, entonces yo lo tengo que elegir. Una vez que lo elegí, tendré que trabajar para llegar a la conducta, para llegar a esa conciencia que me permita vivir de otra manera. Si yo no elijo, o si elijo lo otro, tendré determinadas consecuencias. Y eso se da en todo. Si yo vivo apurado, si yo vivo impaciente, si yo vivo ansioso, y seguramente voy a tener consecuencias físicas. Seguro. El silencio bien entendido, que entiendo es el objetivo que estamos tratando de abordar hoy. El antónimo puede ser el título o tema que tuvimos unos programas anteriores, que fue el chisme. Creo que era el chisme, no me acuerdo, algo así era. Y si yo elijo el silencio que ayuda no solamente a mí, sino al resto, y quiero dejar de lado la indiscreción, vos decías recién, Luis, esto de primero haré silencio y después veré qué es lo que me pasa, para no estar todo el tiempo aguantándome de no expresar esas cosas. Pero algo que a mí me sirve mucho, el identificar esto de qué es lo que estoy consumiendo. Porque si estoy consumiendo los programas de chisme, me siento cómodo y busco los ámbitos de diálogo en la familia o en el trabajo o en las amistades donde se da para hablar de los demás, me va a ser muy difícil después no caer en eso. Claro. Entonces tengo que elegir por dónde transito. Claro, qué es lo que estoy, en dónde me siento afín, y si me resulta cómodo eso, tratar de ir reemplazándolo tal vez en principio por otra cosa que sé que me va a ser menos nociva, por decirlo de alguna forma en principio. Bueno, eso es todo parte de un análisis interno de cada uno. Uno tiene que cambiar de traje y ponerse ropa nueva. Es decir, no solo tiene que ir dejando vacía parte de las características o de las formas que tiene, vaciarse, sino tiene que ir introduciendo elementos nuevos que propicien una vida distinta. Entonces, muchísima de la ropa vieja habrá que tirarla en un tacho, pero no podemos quedar al frío, al calor, es decir, debemos tener ropa adecuada para seguir transitando la vida lo mejor posible respecto a valores éticos, morales, espirituales. El título era justamente lo contrario, la discreción. La discreción, no el chisme. Hablamos del chisme. Claro. Exacto. Es mucho mejor callar que hablar, dice acá. Donde la palabra, del libro es mucho mejor callar que hablar donde la palabra sea innecesaria. Para eso hay que tener un buen juicio. Cuándo la palabra es necesaria y cuándo es innecesaria. Nosotros le podemos, ¿cuántas veces pasa que tenemos a alguien cerca enojado y lo palmeamos así, le decimos, no, calmate, no te hagas problema, y parece que le agregamos nafta al fuego? Entonces tenemos que medir qué es lo que estamos diciendo, por qué y cuál es la recepción de la otra persona. Dice, usad vuestra palabra únicamente para ser útil a otros. Qué difícil, ¿eh? Pero ya no para vuestros propios intereses y placeres.
Bueno, vuestra disciplina consiste en vigilar cada palabra, sí, cada palabra. Bueno, los invitamos a profundizar sobre esto y la semana que viene está viniendo Daniel. Toda la bibliografía que hay en la página de la cual hablamos son extraídas de conferencias. Y si tenemos algunas inquietudes podemos expresarlas, mandarlas ¿a dónde, Enzo? Las pueden mandar a nuestro mail, que es japrendamos@gmail.com. Pueden comunicarse por un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415 y también se pueden poner en contacto con la Fundación. Como dijimos anteriormente, en la página de la Fundación tienen una pestaña que es contacto y ahí figuran los teléfonos que también pueden mandar un mensaje escrito y bueno, se contactan con nosotros y haremos la pregunta que deseen. Bueno, ¿qué nos hace hablar? ¿Qué nos hace callar? Yo me quedé sin voz. Tenés agua, Luisito, Tenía agua, toma agua y seguir hablando. La carraspera te hace callar. Gracias, Guille. Lo que hemos ya hablado respecto al silencio, que cuando logramos llevar a este silencio a producir amor o ayudar al amor a consolidarse en nuestro interno, en nuestra alma, se empieza a irradiar una energía de amor que favorece la salud de cada persona. Nosotros tenemos glándulas, ganglios, centros de energía que si impulsamos desde el silencio, ese amor es un amor radiante que nos va sanando y vamos despertando en cada centro de energía, vamos despertando propiedades que son inherentes a cada centro. Llámele color, notas musicales. Llama la atención que en esta dimensión, si son 7 los chakras, el pentagrama musical son 7 notas. Entonces, como que sin caer en la ilusión, uno empieza a darse cuenta que realmente hacer este trabajo de silencio es un trabajo de beneficio para uno y para otros. Y a mí me pasa que, como soy un tipo, mi característica es ser bastante parco, por lo general yo en el mundo externo no puedo hablar de grandes conflictos, pero me pasa que en mi mundo familiares, en mi mundo de amistades, es ahí donde es mi escuela de aprendizaje. Porque no sé si nos conocemos lo suficiente que cada uno somos expertos en tocar como grandes espadachines el talón de Aquiles del otro. Entonces ahí es en donde también uno sabe en qué grado de silencio está. Hoy decía que cuando decimos ¿para qué hablé? Ahora, ¿a dónde uno tiene que, mejor dicho, uno tiene que limitar la zona de conflicto y medirse cómo va? A mí las personas que yo aprecio, cuando no son prudentes en lo que dicen de mí, cuando considero que no son respetuosas, me hieren más de lo que ellos creen.
y yo lo noto físicamente, después ando caído 2 o 3 días, no solamente pensando, pienso mal, mi cuerpo emocional se entristece. Pero me pasa con eso, como que soy más guapo en el mundo externo, porque por mi forma de ser como que no choco. De último me pueden hacer esperar, me pueden hacer venir 3 veces por lo que a lo mejor un tipo normal va una. Bueno, porque no soy simpático, lo que sea. Pero en el mundo donde uno deposita la estima, ahí sí, yo sufro lo suficiente. Y muchas veces empiezo a pensar en forma negativa y mis respuestas físicas también acusan la negatividad. Y trato de recuperarme lo más rápidamente posible dentro de lo que me da el cuero, mi capacidad, porque hasta por la edad que tengo, cada momento mal vivido, sé que no me queda mucho tiempo de experimentación. Lo cual con esto no quiere decir que yo evite el conflicto. Si está el conflicto, lo manejaré con silencio, con un silencio amoroso, en extremo, desde un silencio que parece una olla a presión, hasta lo que no, silencio más armonioso. Lo que mejor podemos. Lo que mejor se puede. Como que no está escrito tanta fórmula para salir de los conflictos humanos. Hay tendencias, orientaciones, pero a mí me suceden estas cosas que hay a veces una palmadita, o un te quiero, o una caricia, me sirve más que 7.000 obstáculos gratuitos, sobre todo cuando son innecesarios, ¿no? Si vas a romper el silencio debe ser para contener, claro, para ayudar, para no hablar de... No, claro. A mí pero me jode en serio, debe ser no sé si desde siempre, yo creo que más llegando a veterano uno acusa este tipo de cosas, o porque conoce momentos de silencio en paz, después ya todo ese barullo fulero y confidente, dice el tango, uno trata de disparar, ¿no? Es un tema. La charla, el hablar. Si uno no ayuda, no, mejor estar en silencio. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que por levantar la voz o por tener más fuerza mental que quien tenemos enfrente, uno gana? Y en realidad pierde, porque de última podrá obtener un beneficio que tiene que ver normalmente con lo material, pero perdemos todo. Esto es teoría, porque la calle está muy complicada para amorosamente ir transitándola, que no quita que no sea lo que uno tiene que intentar hacer. Ahora, ¿cuántas veces sabiendo que uno no es amoroso, a través de palabras determinadas, de exigencia o de amenaza, uno logra el objetivo? Y el objetivo no es más que, a veces, no es más que un beneficio material, algo económico. Ayuda mucho en esto del poder hablar, no ayuda mucho, sino que es fundamental del poder hablar o de guardar silencio en armonía, el decir la verdad, el decir siempre la verdad. Entonces, si no estamos diciendo la verdad, tenemos que hablar.
y no decir la verdad, por ahí no es que uno arteramente esté mintiendo, sino por ahí es hasta estar opinando de lo que no sé y estoy hablando. Y no estoy diciendo la verdad. Y no estoy ni siquiera diciendo mi verdad, porque yo no lo he experimentado. Porque muchas veces mi verdad es una partecita de la verdad. No muchas veces, siempre. Entonces, el expresarme sinceramente, diciendo la verdad que yo considero que tengo aprendida, ayuda mucho en la fuerza, en el valor de la palabra. Porque uno se da cuenta que, o en el entorno que uno le rodea, cuando uno habla desde la verdad. Entonces, la palabra tiene otro peso. Entonces tenemos los extremos, y cuántas veces uno peleando, hablando y gritando logra. Ahora, cuánto más se logra llevando adelante en la palabra lo verdadero, la verdad, lo logrado, la ayuda, el sentir, y se logra muchísimo más, tal vez en otros ámbitos. Tal vez en el de la pelea uno logra materialmente cosas más rápido, más grandes, y en lo real, que es lo esencial, que es lo espiritual, hay otros ingredientes que tienen que nutrir la vida de uno, ¿no? Hay una herramienta que a mí me ha servido mucho en su momento, y entiendo que la necesito y me viene muy bien, y es una de esas cosas que uno sabe que le hacen bien y no las hace. ¿Cómo es eso? ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te cuente? Esto de la meditación, si bien yo entiendo esto, que la tendríamos que ejercitar de tal forma de vivir en las 24 horas en continua atención y meditación, pero el hecho de hacer una meditación, porque está tan lejos la otra, por lo menos empezar con una meditación de silenciar la mente, primero la boca y después la mente, por lo menos unos minutos al día. Esto yo lo empecé a experimentar cuando hacía clases de yoga, que no quita que solamente sea en ese ámbito, uno lo puede hacer en cualquier otro ámbito, en su casa, tomarse 5 minutos, 10 minutos al día y poner en silencio la mente, acallar los pensamientos. Qué positivo, qué bien que viene este silencio para saber qué me pasa, cuáles son los pensamientos que intentan invadirme, qué son las cosas que me aquejan. Bueno, esto quería compartirlo porque así como se lo digo a la audiencia y a usted, también me lo vuelvo a decir a mí mismo. Que nos hace también y por ahí no lo hacemos, ¿no? Claro. Y en buena hora aquel que puede estar 24 horas en atención. Nosotros necesitamos propiciarnos momentos como lo que estaba diciendo para hacer un análisis profundo de lo interno. Esos momentos se van como expandiendo, se van agrandando, y uno a través de la atención cada vez puede tener periodos de meditación activa. Así, bueno, pero esto viene a cuento, y sí, yo creo que hay que hacerlo. Uno no puede caer desplomado a la noche en la cama y pareciera que se muere, ¿sí? Porque perdés la conciencia. Si te moriste, no sé cómo será morirse, no me acuerdo, pero a la noche, cuando uno cae después de un día ajetreado de actividad, pareciera que desaparece, y el otro día volvés a abrir los ojos y parece que resucitás. Ahora, no podemos ser inconscientes. Este tiempo que se nos ha regalado es para tomar conciencia.
y es un tiempo precioso, es un regalo, y hay que dar gracias de ese regalo. Hacer lo más posible. Lo imposible no lo podemos hacer. Y estamos llegando un poco al final del programa. Recordamos en un minuto que Daniel va a estar con el nosotros la martes semana próximo. el martes próximo de 18:30 a 20 horas. Y bueno, queda mucho. De acá en más empezamos a hacer silencio. Un tema, Saludamos y hacemos siempre silencio. la impresión que da que hay temas que hablamos en radio, Luis, que cuando se pone lindo pasa el tiempo. Y ya tenemos que cerrarlo, ¿no? Vamos a decirle a Sebastián a ver si quiere media hora más. No, pero no la impresión, tiene que ser mucho la ilusión también. Sí. Bueno, yo ya me voy despidiendo. Abrazos de amor y voluntad. Y el martes reiteramos la invitación al estar Daniel Ferminades. Hay una fuente de sabiduría que hay que aprovechar. Sí, digna y de hagan las aprovecharse. preguntas. Claro. Bueno, hasta luego. Yo me quiero despedir, ya que hablamos hoy de la página del buscador, con algo cortito que aparece ahí. En el buscador, hablando del silencio, aparece: la conciencia se expresa en el silencio. Y una pequeña oración que dice: el Padre se expresa en el silencio. Él siempre nos llama a hacer silencio. Bueno, les agradecemos la atención y será hasta el martes próximo. Gracias, Sebastián. Saludos acá a Emanuel, que está presente. Hasta el martes próximo. Gracias.